apoya a la educación superior, pública y privada. Estamos juntos a José Luis Esper, que es economista. José Luis, gracias por venir. No, por favor, un placer. El dólar tocó los 10 pesos hoy. Sí. Ahora, permíteme entrar en el tema del dólar con el bloque recién que yo como padre de familia, ¿no? Como tío, como padrino, realmente... Y acá se tocaron dos cosas en el bloque anterior que tienen que ver con la economía. Por un lado es la desaparición del Estado de las cosas que tiene que hacer. Y la desaparición del Estado de las cosas que tiene que hacer es en algún lugar cómo la gente tira la plata a la basura de los impuestos que paga. Porque la gente paga impuestos, por ejemplo, para no tener narcotráfico. Por ejemplo. Esa es la desaparición del Estado. Que me lleva a muchas preguntas. ¿Por qué el desmantelamiento de la fuerza de seguridad a todo nivel en la última década? Más allá de todo el tema ideológico por los 70, digamos. ¿Acá no hay algo raro? No, lo que llama la atención, por ejemplo, es sacar todos los gendarmes de la frontera. Lo dicen los jueces. Claro, los jueces dicen, muchachos, la carta de los jueces de Salta, Tucumán y Jujuy es llamativa. Es una alerta. Es dramática. Es dramática. Acá entra cualquier cosa. Entonces, como economista digo, ¿para qué paga impuestos la gente? La gente paga impuestos para eso. Porque a esta sociedad todavía le falta ser educada en esto. La gente tiene el derecho a exigir que los impuestos tengan como contrapartida bienes públicos, como por ejemplo la seguridad. Y la otra cosa que también se tocó en el bloque anterior, que como economista también me interesa y como persona que va más allá de lo estrictamente técnico, es todo se discute desde el punto de vista ideológico. Acá hay cosas que no tienen ideología, como vos lo decías. Por ejemplo, el narco quiere dólares. Nada más. En Venezuela, en Cuba, acá, en todos lados. El que te roba quiere tu plata. Y eso me lleva a una discusión que tiene que ver con el dólar y con la economía. En Argentina, probablemente vos no lo sepas porque no sos especialista, no tenés por qué saberlo, se discuten cosas que han sido probadas científicamente en el mundo en materia económica ya, como por ejemplo que la emisión genera inflación. Vos es que la emisión genera inflación es de las propuestas, yo diría es casi la única propuesta económica que ha sido probada con métodos científicos, o sea, que no se pueden discutir. En el mundo. Entonces el dólar llega a 10, el mundo porque no para de emitir. El mundo que no está en guerra, sí. ¿Tiene esta inflación? No, claro que no. Porque cuando hay una guerra, sí. Pero digamos, el mundo que no está en guerra, salvo Venezuela y nosotros, creo que somos los únicos países del mundo. Somos el octavo, hay otro par, pero países que son impresentables comparados con nosotros. Nosotros somos un país de G20. A ver, somos un país de G20. Estamos entre los 20 países supuestamente más grandes del mundo. Argentina es el número 30. Es un país enorme de todas maneras, pero no es el G20. Pero como país del G20 no hay ninguno que tenga una inflación, pero ni siquiera del 20% de la nuestra. No existe una inflación así. Ahora, y todo es por ni siquiera los miembros del Mercosur tienen inflaciones como la nuestra. Ahora, ¿y qué le sirve el dólar? Tener un dólar blue, un dólar tarjeta y un dólar oficial que no existe, más el dólar soja, el dólar trigo. ¿A quién le sirve esto? A ver, a la economía real no le sirve, pero mía, ¿no? Sí a la fantasía regulatoria y controladora de cierta gente que, como Kicillof, ha hecho una lectura marxista disparatada de Keynes, por ejemplo. O sea, si vos te animás a hacer una lectura marxista del fundador de la macroeconomía moderna, evidentemente tenés algo raro en la cabeza. Moreno, él está contento, digamos, a punta de pistola tratando de bajar el dólar. Pero a la gente no le sirve a nadie esto, a la economía mucho menos. El dólar sube. Sí, digamos, vos tenés una economía hace 2 años desde el cepo. A ver, acá han pasado cosas que habría que hablar con mucha mayor énfasis. Este gobierno lanzó un cepo que frizó la economía. La actividad económica está frizada hace 2 años de mínimo. La inflación no ha bajado al 25%. Lanzó el cepo para no perder reservas y las reservas se han derrumbado. Sí. A ver, las reservas se están teniendo en los últimos 2 años la segunda peor caída del último cuarto de siglo. ¿Cuánto tenemos de reservas reales? 33.000 millones de dólares si no miente el Banco Central con la reserva que dice que tiene. Pero si el Banco Central no miente y no hay nadie que seriamente te lo pueda decir, eso, porque no hay nadie que haya visto la fotocopia de las cuentas en las cuales están invertidas las reservas, son 33.000 millones de dólares. No hay bonos públicos adentro de esos 33.000. No hay mentira. Sí que el Banco Central no miente, aunque sea contradictorio lo que te digo es así. Digamos, no hay nadie que pueda jugarse la cabeza y decirte sí hay 33.000, porque tendrías que verlas incluso, o por lo menos tendrías que ver la fotocopia de las cuentas en las cuales están invertidas, pero si no mienten desde el balance del Banco Central que está auditado, tienen 33.000.
Ahora eso, había 18.000 millones más hace 2 años cuando se lanzó el cepo. ¿Y en qué se pierden esos 18.000 millones de dólares? ¿En dónde se van? La pérdida de reservas, la otra cosa importante decir acá, es que la pérdida de reservas en cualquier país es un tema conceptual, de fondo. No es un problema de ingeniería en petróleo, de empresarios que venden paquetes turísticos o de las autopartes. No, que compra eso es una versión contable absolutamente irrelevante desde el punto de vista económico. Los bancos centrales pierden reservas porque hay problemas monetarios y o fiscales. Entonces, ¿por qué pierde reservas el Banco Central nuestro? Porque el Estado argentino, mirá lo que te voy a decir, conectado con el bloque anterior, el Estado argentino, a pesar de que recauda impuestos como nunca en la historia, nunca el Estado argentino tuvo tanta recaudación como hoy, y Argentina es de los países donde el sector privado que está en blanco más grava al sector privado que está en blanco en el mundo. La presión impositiva en Argentina sobre el que está en blanco es de 50 puntos del producto. Para que tengas una idea del disparate que es esto, Noruega y Suecia tienen una presión impositiva de 54 a 55 puntos del producto. Pero fíjate el gasto público noruego y sueco, ¿no? Pero bueno, sí, lo que es Suecia. A pesar de tener la mayor recaudación fiscal de la historia, el déficit fiscal es el tercero más grande del último cuarto de siglo. Déficit fiscal que se financia emitiendo pesos, la gente no los quiere, compra dólares. O si vos no lo dejas comprar dólares, como el gobierno no lo deja, se lo gasta en paquete turístico. Y la otra parte, el gobierno usa dólares del Banco Central para pagar deuda, y los dólares que recibe la gente por el pago de deuda, la gente se los queda, no lo vuelve a redepositar. Dentro de ese déficit fiscal financiado con emisión monetaria y con dólares están los subsidios a la energía, que son solo el 8% de todo el gasto público. Esta es otra gran mentira. El 8% del gasto público. Es nada el gasto. El subsidio gasto de energía, público, ¿dónde está? El gasto público son 450.000 millones de pesos de salarios de empleo público, para ni siquiera poder combatir la droga. 450.000 millones de pesos al año es el gasto público en salarios. Cuidado, insisto, solo 80.000 son los subsidios a la energía, que parecen ser que son todo el problema. Acá donde parece el negocio de la política, hablar de reventar a la gente con un tarifazo para eliminar los subsidios, pero los 450.000 millones que se gastan en 3 millones de empleados públicos, nadie habla de eso. Después se gastan 250.000 millones de pesos en jubilaciones. Acá está la fiesta de haber jubilado a 2,5 millones de personas sin haber hecho ningún aporte en el 2007 para que Cristina ganara su primera elección. Luego se gastan 200.000 millones de pesos entre bienes y servicios para el sector público y obra pública. Así que ahí, sumando los intereses, ya llegás a 1.200.000 millones de gasto público para tener la droga por año, para tener la droga golpeando en las puertas, ¿no? O sea, el gobierno no tiene ningún derecho a decir que no puede combatir la droga. Gasta 1.200.000 millones de pesos por año. Ahora, digamos, y cuando hay una plata en negro que es enorme, porque, digamos, el narcotráfico no blanquea la plata. Sí, ahí yo te diría, debo reconocer mi ignorancia todavía como economista profesional para evaluar económicamente el narcotráfico. Sin duda que tener que hacer algún curso la efedrina en Colombia 2.100 millones de dólares en un año. La efedrina solamente dejó una ganancia de 2.100 millones de dólares en un año. Es un numerazo. Pensá que el Producto Bruto Interno argentino son, incluyendo el PBI en negro, que debe estar creciendo por la droga probablemente, el PBI argentino son, el Producto Bruto argentino, ¿no? Son 600.000 millones de dólares. Si la efedrina dejó 2.100 de ganancia solamente, o sea, la facturación evidente mucho más, evidentemente hay que mucho saber más. La cocaína, el paco. La estimación que en su momento se había hecho del PBI en negro, que coincide con el trabajo que hay en negro, está en 1/3. O sea, 1/3 de los 600.000 millones de dólares es en negro. Pero supuestamente, si estamos con un problema de la droga creciente, ese PBI en negro debe estar creciendo seguramente. Ahora, ¿y qué hacemos con esos 600.000 millones de dólares? ¿Qué se hace? Bueno, ahí tenés consumo público, privado, tenés la inversión pública, inversión privada, tenés las exportaciones netas, tenés los ingresos de los asalariados, la ganancia de los empresarios. Pero, entonces, ¿qué pasa, José? Entonces el común no entiende. ¿Qué no entiende? ¿Por qué tenemos, 600.000 millones de dólares, gastamos tan... No entiende por qué nos va mal. Si estamos recaudando plata a lo pavote, entonces, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué tenemos un dólar a 10 pesos? ¿Por qué hay un cepo cambiario? Esa es la que no se explica. Bueno, la respuesta a esa pregunta es muy variada, muy diversa.
Vos me lo preguntás pensando en la lacerante decadencia de Argentina en el último siglo, me lo preguntás solo por los problemas de corto plazo, yo te diría, hay respuestas diferentes para cada pregunta. Yo diría, la decadencia que Argentina sufre hace casi un siglo, 80 años, 40 años, 50 años, Argentina viene en decadencia hace casi un siglo, y es muy parejita la decadencia. ¿Por qué? Porque tiene planes que rebotan y se incendian, rebotan y te incendias, rebotás, crisis, y así vivís. Nunca política de Estado. O política de Estado errónea, digamos. Acá la política de Estado de haber desmantelado la seguridad, mira la consecuencia que tiene. La política de Estado de haber destruido los incentivos al trabajo con plan y con empleo público son brutales. O sea, tenés Estado al divino botón recaudando esta plata. Por eso la gente debería tener conciencia que hay que empezar a exigir mucho más compromiso de parte de la clase política de qué hace con la plata los impuestos que la gente paga. Pero la gente debería tener conciencia, que no lo hace, que los impuestos para el sector privado es dejar de consumir y disfrutar de la vida. Por lo tanto, tiene que exigirle al político qué le va a dar con todos esos impuestos, ¿no? ¿Por qué tenemos el dólar a 10? Bueno, por lo que te decía antes, tenemos el dólar a 10 porque el gobierno con el cepo rompió mucho la confianza y la gente no quiere los pesos que emite el gobierno y con los dólares que le entrega por los pagos de deuda o por el déficit energético, si querés, no los vuelve a redepositar. Entonces se queda con los dólares y los pesos se los saca de encima. Entonces tenés el dólar a 10. Hablamos, hago una pausa cortita, hablamos del plan antiinflacionario, ¿cómo sería? ¿Cómo? En 2 minutos, ya venimos. Suave. Sí. Suave. Te pido un favorcito. Una cosita. Suave, que voy por la cuota. 40. Maestro. Suave. Para los que piden suave, está Quilmes Bajo Cero. Quilmes Bajo Cero, una cerveza de sabor suave y refrescante. Quilmes, el sabor del encuentro. Sí, esa es mi edad, pero no tengo arrugas que lo demuestren. Sí, esa es mi edad, pero no tengo arrugas que lo demuestren. Nivea Q10 Plus, con coenzima Q10 propia de tu piel, ahora potenciada con creatina. Reduce las arrugas notablemente, con resultados visibles en 4 semanas. Nivea Q10 Plus. Probá el nuevo Serum Gel concentrado Nivea Q10 con ácido hialurónico. Una de las cosas más lindas que tiene la vida es que es impredecible. Pero no todo lo impredecible es bueno para tu vida. Un infarto se puede prevenir. Ante factores de riesgo, toma unas pirinetas diarias que inhiben la formación de coágulos sanguíneos, previniendo 1 de cada 3 infartos. ¿Tomaste tus pirinetas de hoy? La puerta más segura ahora es Más Segura, única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia, téngala ya. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. Esta mujer tiene micosis vaginal, por eso estamos protegiendo su identidad. No, no me quiero esconder. Le pasa a la mayoría de las mujeres, pero sé cómo tratarlo. Con Empecid Gina de Bayer, que trata de manera efectiva la micosis vaginal. Si es Bayer, es bueno. ¿Cuál sería, José Luis, el plan antiinflacionario? O sea, el argentino, unos temas que preocupan, la inseguridad es uno que realmente preocupa y mucho, el otro es la inflación. Que cuando vos cobras el sueldo y vas a comprar al mercado, falta la etiquetita de la década del 80. Sí. Mira,
Yo te decía antes, una de las proposiciones más probadas científicamente hablando, desde las ciencias duras, ¿no? La matemática y la estadística, o sea, donde no hay casi discusión, o es en lo que menos hay discusión, dado que la economía es una ciencia social, es en que la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, vos querés dejar de tener inflación, dejá de emitir. Ahora, hoy en Argentina te tenés que preguntar, como casi siempre en la historia nuestra, ¿por qué emitís mucho? ¿Por qué emitimos Porque mucho? tenés un Estado que gasta una enormidad por encima de la gran enormidad que recauda. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer para bajar la velocidad a la cual emitís? Bajar la velocidad a la cual gastás. No vas a subir impuestos con la presión impositiva más alta de la historia argentina y una más alta del mundo. Hagamos una fortuna. Por eso, bueno, podés subir impuestos, dado que la presión impositiva en Argentina es récord histórica y de las más altas del mundo. Entonces vos tenés que desacelerar el crecimiento del gasto. Ahora, ¿quién hace eso? Los mismos señores que han votado los presupuestos que aumentaron el gasto todos los años en una década. No nosotros, ni siquiera para mí. A mí cuando me preguntan eso, elíjanlo ustedes. Que elija la política donde desacelerar el gasto. No hace falta bajarlo todavía. Pero a medida que vos sigas negando el problema y pensando que Keynes es medio marxista, por ejemplo, o piense que vos podés sistemáticamente hacer que las cerealeras escupan dólares a punta de pistola, y algún día te voy a decir, mira, tenés que bajarlo ahora. Ahora hoy, desacelerando la velocidad, ¿y qué gastos se desaceleran? Nos tiene que decidir la política porque ellos votaron la suba. Bajando la velocidad, bajás el déficit y bajás la velocidad de emisión y bajás la inflación. Pero la inflación es un fenómeno monetario, no son empresarios corruptos, atorrantes, ni mercado concentrado, ni la verdura, no. Es un fenómeno monetario, punto. Está aprobado solamente monetario. La inflación es eso. En el corto plazo puede haber una cosa, a la larga es monetario. Se tiene que dejar de emitir. Tenés que dejar de emitir, es así de fácil. La pasa es que Argentina también tiene mucho plan. ¿Cómo? La Argentina tiene muchos planes sociales también. No, pero no hace falta tocar nada, porque es que, mira, de eso no hace falta tocar nada. Porque del gasto público de 1.200.000 millones, los subsidios sociales son solo 50.000. Nada. De 1.200.000, ¿qué va a tocar los subsidios sociales si son 50.000? Y los subsidios económicos son 150. ¿Qué va a tocar 200.000 millones de pesos de subsidio cuando hay 1 billón adicional que no es subsidio? Tampoco toquemos las jubilaciones. ¿En qué se gasta entonces? Bueno, lo que te decía antes, empleo público, 450.000, más obra pública y viene servicio público, donde está toda la patria contratista, son 200.000 millones de pesos más. Tenés 650.000 millones de pesos entre empleo público y la patria contratista. Que son las mismas, ¿Sabés qué tenés que tocar? Las mismas empresas que hacen contrato con el Estado. Los que hacen, sí, los proveedores del Estado, digamos, ¿no? Y la clase política que hace negocio con puntero, con empleo público, obviamente. O sea que es un tema de corrupción política. El gasto público en exceso, no hay duda. Porque si no hubiera corrupción o amiguismo y clientelismo, la plata que la gente paga de impuestos, que después es gasto público, le volvería bajo la forma de gasto público. Habría hospitales que te pueden curar rápidamente, no tendríamos el problema de la droga en el nivel que lo tenemos, no tendríamos las calles mugrientas, las rutas destrozadas, la educación pública en promedio es una vergüenza, no sería lo que es, obviamente. Obviamente, digamos, no solo es corrupción. Acá hay un problema también del sector privado, que desconoce que tiene la obligación de exigir que le vuelvan los impuestos que paga bajo la forma de gasto público. Mirá, vos agarrás hoy el argentino promedio, ¿no? Yo te diría, acá hay tenemos un tema para el diván nosotros con el gasto público. La gente prefiere en algún lugar que le roben los depósitos como pasó en el 2001 a que bajen el gasto público como quiso hacer López Murphy en marzo de 2001. A la gente en el sector privado que tenía plata en el banco se la robaron en parte porque nunca se hizo moderación del gasto público en la época que había que hacerla y nunca después se lo bajó. Y hoy estamos con la misma discusión. Hay tipos que te quieren crucificar porque vos decís, moderen el gasto. Mira, si no moderan el gasto, tu salario, el de tu tía, el de tu hermana, va a comprar cada vez menos. Sí. Y la única forma de bajar la inflación es dejar de emitir. Y hoy, con un gasto completamente desbocado y que no sirve para nada, porque mirá los problemas que tenemos, ¿cómo no lo vas a bajar o bajar la velocidad? Yo no entiendo eso. Ni el sector privado cree eso. O sea, el sector privado decir, hay que desacelerar el gasto público, hay que bajarlo. Y dice, no, pará, ¿qué sos vos? ¿Un asesino? No. Tenés que bajar la inflación, nada más. ¿Qué preferís? ¿Perder cada vez más ingreso real vos
como sector privado o que la política haga algún ajuste? Que haga la política algún ajuste. Si no hay discusión en el mundo que progresa que el sector privado genera más valor agregado que el sector público, ¿por qué tenemos tanto prurito en que el sector público se ajuste? Porque los países que son prósperos en el mundo son prósperos porque tienen un Estado gigantesco que no te devuelve la plata con bienes públicos como acá. Porque acá te sacan la mitad de tu año de trabajo y no te dan nada. Porque la salud pública es una vergüenza, la educación pública es una vergüenza. Mirá el problema que tenemos con la droga. La seguridad pública. La seguridad es un desastre, la higiene es un desastre, los caminos son un desastre. Entonces, ¿por qué hay tanto prurito en la sociedad de pedir ajuste del gasto público? Que parece ser que solo lo que pedimos esas cosas somos engendros, desalmados. No, al contrario. Hoy, la mejor política social es bajar la tasa de inflación. Cuanto más progre sea, más duro tenés que ser con la inflación. Si la inflación es el que más pega al pobre, además, que tiene solo dinero en el bolsillo para gastar en alimentos. ¿A quién le pega más la inflación? Al pobre. ¿Y por qué hay tanto prurito de no bajar la inflación? Para bajar la inflación, perdón. José Luis, gracias. De nada, buenas noches. Nos reencontramos el jueves que viene, que tengan realmente buen fin de semana. Pásenla bien, chau.